y amén. Bendito sea nuestro Señor. Damos gracias a Dios. Los invito a tomar sus asientos y así no se me distrae rápidamente. Buscamos Marcos 5, capítulo 1 al 20 y ahí vamos a charlar hoy un poquito acerca del endemoniado gadareno. ¿Qué me contás? Hice un flyer hoy, vieron que en el grupo de la iglesia está borrado. Y yo puse una foto del endemoniado gadareno. Y algunos me dijeron, no vamos a poner un actor de Hollywood, peinadito. Era el endemoniado gadareno, ¿no es cierto? Entonces puse, pero me dijeron, no está lindo. Bueno, vieron cómo es, ¿no? A veces uno tiene creatividad, pero no va. Pero esto no deja de mostrarnos una realidad, lógicamente. ¿Qué queremos del endemoniado gadareno? Estamos acostumbrados a ver personajes de Hollywood, ¿no es cierto?, en la televisión, a ver un Jesús limpito, un Juan el Bautista peinadito, un endemoniado prolijo, y eso no es verdad, ¿no es cierto? Lo trata de hacer aceptable a uno, pero la realidad es la realidad, y con esto tiene que ver un poquito lo que vamos a ver esta noche, vamos a ver esta enseñanza a la luz de la realidad. Para poder introducirnos en lo que tiene que ver con realidad, me gustaría algo que participamos acá. Cantamos acerca de la libertad, ¿correcto? ¿Cuántos hay libres acá? ¿Cuántos viven de verdad esa libertad? Mire, la libertad no es un asunto de situación, de emoción. La libertad es una realidad que depende de la decisión de cada uno de nosotros vivirla como tal. Días pasados vi en televisión un conductor de Uber que era detenido por un policía y el policía inmediatamente quiso imponer una autoridad que no le correspondía como tal y coartar de alguna manera la libertad de este hombre diciéndole, dame el documento y bajá del auto. Y este hombre le dijo, un momentito, no tengo por qué darle el documento, se lo puedo mostrar, y no tengo por qué bajar del auto, porque no hay ninguna ley que diga que yo lo tengo que estar haciendo. De hecho, le digo, yo soy abogado. Hasta ahí llegó la autoridad del policía. No, disculpe, está bien, vio cómo está, no me habla zarazo, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Este hombre hizo valer, por medio de su decisión, la realidad que le tocaba vivir. Nosotros tenemos una realidad en Cristo Jesús que es la libertad. Pero también tenemos un enemigo que continuamente viene a traer tu pasado y a decirte, tenés que estar de nuevo en la jaula en donde vos estuviste. Y vos a veces le haces caso y te metés de nuevo en esa jaula. Te metés en la jaula de la depresión. ¿Qué te dice su palabra? Regocijaos, gozaos, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Pero te encerrás de nuevo en la jaula de la depresión. Te sentís débil. ¿Pero qué te dice la palabra de Dios? Que nuestra fortaleza se desprende de la debilidad, que somos fuertes en Él. Y como esto podría hablarte un montón de cosas, pero dándote a entender que es tu decisión de que vos te aferres de aquello que te ha sido dado y lo vivas como una realidad. Porque de lo contrario, vos vas a estar en esa cárcel de la cual Cristo te hizo libre, con la llave para abrir la puerta y salir, pero nadie va a abrir la puerta esa por vos. Vos sos el que lo tiene que hacer. Vos sos responsable de vivir como un hombre, como una mujer libre, porque Cristo logró esa libertad por vos. Si vos no lo hacés, si vos no decidís, vos estás determinando una realidad diferente. Son las decisiones nuestras las que dan consistencia a nuestra vida espiritual. Esto ya lo estuvimos viendo el jueves. Cada vez que yo decida conforme a la voluntad de Dios, voy a tener resultados. La vida de muchos es una vida sin resultados.
¿Y eso por qué es? Porque no decidimos conforme a la voluntad de Dios. Y cuando decidimos de manera independiente a la voluntad de Dios, tenemos consecuencias. Y déjame decirte una cosa. Tenés poder sobre las decisiones, pero no tenés poder sobre las consecuencias. Si vos decidís conforme a la palabra, a la dirección de Dios, van a haber resultados. Se demorarán, tendrán su proceso, porque en su soberanía Dios sabe cómo hacerlo, pero el resultado es el bien que vos esperás. Pero cuando vos decidís fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias no las medís ni las manejás. Por eso es muy importante cuando hablamos de libertad, hablar y entender la responsabilidad que tenemos de nuestras decisiones. Decidí conforme a la voluntad de Dios y vas a vivir una vida continua de libertad y resultados. Decidí fuera de la voluntad de Dios y vas a tener consecuencias que no vas a poder manejar. Pero esto yo no te lo quiero mostrar de una manera dura, te lo quiero mostrar como una realidad, y a veces la realidad suena dura. En ese berenjenal que el enemigo arma, siempre te va a hacer entender o te va a querer mostrar que la libertad es esclavitud y la esclavitud es libertad. Que la obediencia es esclavitud. Y que el hacer lo que vos querés hacer, como vos lo querés hacer, independiente a Dios, es libertad. Y siempre ha sido la misma trampa, desde el principio hasta hoy. Y siempre caemos en la misma trampa. Entonces es importante que cada uno de nosotros hoy podamos entender la responsabilidad que tenemos en las decisiones que tomamos, para que nuestras vidas puedan ser vidas consistentes y pueda haber un resultado en nuestras vidas. La vida de este joven nos va a mostrar un poquito una realidad. Pero cuidado, iglesia, porque esto no es un cuentito. Esto no es una parábola. Esto no es una alegoría. Esto es una realidad. Este joven vivió. A este joven le pasó lo que vamos a ver a continuación. Y este joven también representa una realidad que no escapa a nuestra realidad. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado en cadenas, grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeando con piedras. Cuando vio Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entremetes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerzas. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no lo expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia al pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron que el que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarles a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo.
Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. Hasta allí la palabra de Dios. Todo esto es una realidad. Una realidad que no solamente está reflejada a partir del relato, del texto, sino una realidad que se extiende antes al contexto. Cuando Jesús pasa prácticamente toda una noche viajando en una barca para poder llegar a este lugar. No fue un viaje común, fue un viaje en el que se levantó una tempestad tremenda, en la que los discípulos tenían temor por sus vidas, y Jesús mostró el poder, frenando toda esa tempestad, apaciguando absolutamente todo, para poder llegar a donde estaba este hombre. Todo esto no es un cuento, todo esto no es una parábola, todo esto es una realidad. Jesús hizo algo inusual y nada de lo que Jesús hacía lo hacía independiente a la voluntad del Padre. O sea que el Padre le mostró a Jesús que debía de viajar toda una noche, pese a la tempestad y pese a todo, en esa barca para llegar a ese lugar, para llegar a un pueblo gentil, porque los gadarenos no eran judíos, eran gentiles, gente despreciable para los judíos. Y no solamente eran gentiles, sino que dentro de los gentiles Jesús venía específicamente para hablarle a un endemoniado. A ver si lo entendemos. Hay mucha necesidad. Jesús tiene que alcanzar a su pueblo primeramente, tiene que alcanzar al perdido, pero el Señor envía a Jesús a un lugar gentil a alcanzar una persona, y de esas personas la que en peor estado de todos estaba, un endemoniado. Eso tiene que abrir nuestros sentidos y entender. Cristo te busca. Cristo te busca. ¿Sabes por qué hoy estás en este lugar? Porque Él te busca. No porque vos querés estar en este lugar. No porque vos dijiste, voy a venir a este lugar. Él te buscó y Él te sigue buscando. Él te busca para salvación, Él te busca para arrepentimiento, Él te busca para renovación, Él te busca para crecimiento. Cada día de tu vida Él te busca. Y es importante que vos entiendas, ¿sabes por qué te busca? Porque para Él vos sos más importante que todo el oro del mundo. Para vos, y no te apures por favor a contestarme, todo el oro del mundo, puesto en este lugar y dado para vos, sería más importante que estar en la presencia de Él, en esa oración cotidiana, en esa búsqueda cotidiana, en esa habitación para que Él tenga una estadía permanente que le armamos. ¿Es así? Él te busca de esa manera, porque todo el oro del mundo no tiene valor más que tu vida para Él. Y sabes una cosa, Él no te necesita, vos lo necesitas a Él. Él te ama, no te necesita, te ama. Vos lo necesitas a Él. Él te busca en amor y te encuentra a vos en necesidad. A veces pensamos que Él nos necesita y con nosotros estar aquí le estamos haciendo un favor a Él. Jesús fue a buscar al último hombre que a cualquier judío se le hubiera ocurrido ayudar, a un gentil, gadareno, endemoniado. Ese es el carácter de nuestro Salvador. Él viene a buscar lo que se perdió. No sos vos, es Él. Y hoy contamos de una gracia y una misericordia tremenda, que por más mal que muchos puedan estar en esta noche, aún hay sensibilidad, y eso es que Él te busca.
Todavía podemos, aunque sea un poquito, responder. Y eso es que Él te busca. Pero cuidado, iglesia. Él hasta el último momento de tu vida te va a buscar. Pero muchas veces nuestras decisiones nos pueden llevar a un estado tal de dureza que ya aunque Él nos venga a buscar, no lo podemos escuchar. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcas vuestros corazones como en el momento de la provocación. Si hoy todavía hay sensibilidad, está la oportunidad de que le des una respuesta a Cristo. Él todavía te está viniendo a buscar. Todavía hay oportunidad. No lo dejes pasar de largo. No dejes que se vaya. Amén. Este hombre, nos dice la palabra de Dios que estaba en un estado desastroso por donde quieras mirarlo. Dormía en sepulcros. Muchas veces intentaba ser atado por el pueblo, con grillos, con cadenas que las hacía pedazos. Él mismo se lastimaba. Vivía desnudo. Era un problema. ¿Cuántas veces es un problema en el barrio un vecino ruidoso? Imagínate un vecino que sale desnudo a los gritos, asusta, ¿no? Imagínate. Bueno, este era el estado del hombre. Y el pueblo quería hacer de alguna manera algo, lo quería sujetar, quería hacer algo, pero bueno, no podía. ¿Qué es lo que a este hombre lo llevó a esto? El pecado, iglesia. El pecado. ¿Qué es lo que lleva a ser esclavo? El pecado. Este contexto, esta palabra de Dios nos abre de alguna manera, nos da luz sobre lo que ocurre espiritualmente. Hablamos de realidad, pero muchas veces nos falta la conciencia de entender la realidad en la que vivimos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una sensación que la iglesia precisa para que venga más gente. Estamos hablando del poder de lo alto para lograr toda longanimidad, todo amor verdadero, toda humildad verdadera, ese poder que nace de la muerte, ese poder que es el carácter de Cristo. No lo podés ejecutar vos con tus fuerzas. Vos y yo necesitamos esa unción de lo alto, que ya está, pero que se tiene que renovar en nuestra vida. Lo necesitamos. Necesitamos ese poder para hacer la obra de Dios. Si no, es imposible. Si no, no se puede. Y eso es realidad. Pero también es realidad que hay un enemigo que de la misma manera que sujetó, que poseyó a este gadareno, también busca tu vida. Y te hace creer que sos libre cuando te esclaviza. Y continuamente entra y sale, viene, encuentra que la casa está barrida, viene con 7 peores, viene a molestar de nuevo. Y ahí entran de nuevo, y vos lo sacás de nuevo, y vienen con otros 7, hasta que se convierte en una legión. ¿Qué es una legión? 6.000. De ahí para arriba, que era lo que tenía este hombre. ¿Cómo llegó a este hombre? 6.000. Y entraban y salían 7, 14, 21, hasta que se convirtió en una legión. ¿Y cómo ocurre esto en nuestra vida? Cuando jugamos con la realidad de Dios, cada vez nos vamos endureciendo. Creyendo que somos libres, cada vez somos más esclavos. Hasta que llegamos al punto que no nos podemos controlar. Perdemos ese fruto que es el dominio propio y no hay control en nuestra vida. Y creyendo ser libres, somos esclavos, llegando hasta ese punto. Esto no es algo nuevo, iglesia, esto empieza en Edén. Si quería algo Satanás de Adán y de Eva, era la libertad que tenían en Cristo Jesús. Tenían una libertad en Dios, porque habían sido creados libres. Les dio autoridad el Señor para subyugar toda la tierra. Les dio libertad para decidir. Lo tenían todo. En la dependencia de Dios lo tenían todo. Pero se dejaron engañar por el enemigo.
Y el enemigo les hizo creer que para tenerlo todo, simplemente tenían que hacerlo por ellos mismos y no dependiendo de Dios. Y de esa manera los hizo esclavos. Y de esa manera, de la misma forma en la que este endemoniado fue creciendo en esclavitud, la humanidad fue creciendo en esclavitud. Hasta que tuvo que prácticamente ser borrada por un... No prácticamente, tuvo que ser borrada por un juicio. De la misma manera que la renovación del Espíritu Santo nos lleva a la imagen de Cristo, la dureza nos lleva a la imagen del enemigo. La dureza nos lleva a la imagen del espíritu de este mundo. Materialista, egoísta, sin amor. De la misma manera, este joven perdió todo dominio propio para ser esclavo directamente de una legión de demonios. El enemigo juega con la realidad y con la ilusión. El enemigo te va a hacer ver siempre que la fe es una ilusión, que la realidad es lo que cuenta. Y la realidad es vivir en esta tierra, dependiendo de Él. El enemigo va a tratar de adormecer cada fibra de tus sentidos espirituales para que no respondas a Dios. Te va a hacer creer que la dirección del Espíritu Santo es algo místico, que no vale la pena, que te estás perdiendo de mucho. Cuando de esta manera lo que está haciendo es coartando completamente tu libertad. Es el pecado lo que llevó a este hombre a caer en esa realidad. Y me gusta este relato, porque este relato no es una alegoría o no es una parábola como la del hijo pródigo. Aunque si vos te pones a pensar en el hijo pródigo pasa exactamente lo mismo. El hijo pródigo pensó que fuera del padre se iba a dar la gran vida que al lado del padre no podía darse, para terminar ¿cómo? Comiendo las algarrobas de los cerdos mismos. En el último y en el peor lugar a donde él podría haber llegado, llegó, porque se desprendió del padre. Ese es el estado en el que estaba el joven endemoniado. En el último estado, en el peor de todo, porque se desprendió de la mano de su Creador. Tal vez nosotros no vamos a andar desnudos en la calle, ni vamos a estar golpeándonos con piedras, pero si nos desprendemos de la mano de nuestro Creador, lo único que nos resta es una muerte interior. Es perder todo tipo de sensibilidad, es no tener respuesta a la voz de Dios en nuestra vida. Y vamos a caminar, vamos a respirar, pero vamos a estar muertos. De la misma manera que el pueblo de Dios. Por eso el Señor, ¿qué le dijo al pueblo de Dios? Yo abro vuestros sepulcros. Ese valle lleno de huesos secos era el pueblo totalmente disociado de su Dios. Por eso el Señor lo tiene que restaurar, profetizando y soplando espíritu y prometiendo que los sepulcros se abrirían. La muerte no es un asunto de afuera, empieza adentro, empieza en lo más profundo de nuestro ser, como también la vida está en lo más profundo de nuestro ser. Y es el pecado, aquello que habilita todo este tipo de esclavitud. Hacer lo que vos quieras independiente a Dios, si lo estás haciendo, déjame decirte, estás en un lugar complicado. Estás en un descenso. Y todavía estás a tiempo porque Él te viene a buscar. Él todavía te está hablando y todavía te está diciendo, no tenés que llegar a esa última condición. Hay esperanza todavía, volvé. Dejá aquello que te está frenando, dejá aquello que te está desviando, dejá aquello que te está entreteniendo, dejá aquello que cuando viene el momento de la decisión te divide de Dios. Dejalo de una vez por todas. Y aprendé a vivir en la libertad que Cristo te dio. Y aprendé a alcanzar los resultados de todo lo que Dios trazó para tu vida. ¿Amén? Si hay algo que nosotros podemos ver
cuando los demonios hablan con Jesús, cuando los cerdos se precipitan al lago. No es ni más ni menos que el carácter mismo del enemigo. Vamos a ver a una hueste espiritual que intenta intimidar a Jesús. Te conjuro, Hijo del Altísimo, queriendo intimidar al Señor de esa manera. Le piden esconderse en los cerdos. ¿Sabes por qué? Todo demonio tiene que tener un cuerpo para habitar. Y ya que veían que llegaba el fin de ellos, bueno, por lo menos danos los cerdos, dejanos meternos acá, necesitamos hacer nuestra maldad en algún lugar. Y esos cerdos, despeñándose, no hacen ni más ni menos que revelar de una manera rápida cuál es el propósito de estas huestes espirituales, de las cuales habla el apóstol Pablo, de las cuales peleamos cada día de nuestra vida. Esos cerdos inmediatamente se despeñaron, se mataron, porque ese es el propósito del enemigo con tu vida. Él vino para matar, hurtar y destruir, y lo va a hacer desde el engaño. Este joven tal vez todavía podía resistir un poquitito, pudo llevar su cuerpo de una manera a los pies de él, pero los demonios peleaban adentro de él. Los cerdos ya no podían. Los cerdos directamente respondieron a ese instinto y los demonios se encargaron de ¿qué? De hacer lo que es su naturaleza, matarlos. Porque ese era el propósito que tenían para ese joven. ¿Cuál crees que es el propósito que tiene para todo hombre, para toda mujer? Sufrimiento, muerte, matar, hurtar y destruir. Pero volvemos de nuevo al punto de la libertad. Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. No para que llegues a ese punto. Pero lógico, ¿quién va a llegar conscientemente a ese punto? Todo aquel que se deje engañar. Todo aquel que no entienda que la vida cristiana es una vida de responsabilidad, es una vida de decisión, es una vida en donde cada día tenemos que velar. No es una vida de sensaciones fantásticas, de ilusiones. Jesús no vivió esa vida en esta tierra, los apóstoles tampoco. Tampoco dijo que la iglesia iba a vivir de esa manera. Es una vida preciosa, es una vida de fortaleza, es una vida de autoridad, pero también es una vida de prueba y también es una vida de aflicción. Es una vida de realidad, no es una vida de ficción. Pero si vivimos la vida cristiana como ficción, lamentablemente, en vez de ser más que vencedores, vamos a ser víctimas. Y yo no quiero esto, iglesia. Yo no quiero esto porque yo voy a tener que dar cuenta por tu vida delante de Dios. Y tal vez en esta noche te estoy hablando duro, pero te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Te estoy hablando lo que tiene que ser, y si hoy estás dormido, despertate, por favor, porque hoy es el último día. Hoy es el último día. 15 minutos más, 5 minutos más, no es nuestro. Mañana no es nuestro. Hoy es el último día. Él te llamó a libertad. No te llamó a caer en este estado. Ahora, Él hace algo al respecto. Él te viene a buscar. Cada día, cada momento, cada oportunidad, Él te está viniendo a buscar. Por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, Él te viene a buscar. No sé el pecado que te mandaste, no sé lo que hiciste, no sé lo que pasó, solo sé que la misericordia de Él lo cubre todo. Lo cubre todo. Y hoy es tu día. Hoy es mi día. Hoy es el día de responder a aquel que lo entregó todo por amor a vos. No juegues más. Que no vayan y entren, sigan, porque cada vez que van y vienen son más. 7, 14, 21, 28. Cada vez menos respuesta. Cada vez menos fuerza. Cada vez menos interés. Cada vez más interés sobre otras cosas. Hasta llegar a este punto. Iglesia, no tiene sentido. Ahora la palabra de Dios me habla que que era el problema del pueblo, que era el joven, ahora se da vuelta la tortilla.
Y cuando la gente va a ver qué es lo que pasó, lo veían al loco del pueblo, desnudo a los gritos, sentado al lado de Jesús. Eso es lo primero que ocurre cuando pasa algo real en mi vida. ¿Sabes qué pasa cuando estoy en terapia intensiva espiritualmente? Me escapo. No quiero estar cerca, no me interesa. Estoy a la fuerza, estoy por obligación, estoy porque sé que tengo que estar, pero no me interesa. Pero cuando realmente pasa algo adentro, quiero estar con Él. Mientras una hermana limpiaba, la otra se sentó a sus pies porque quería estar con Él. Y Jesús dice, esta es la mejor parte. Esta parte nunca será quitada. Esta parte va a servir de ejemplo. Cuando la vida de Dios está dentro tuyo, no encontrás mejor lugar. No es un asunto de iglesia, no es un asunto de lugar, no es un asunto de otra cosa más que de sentarte a los pies de Él y poder recibir su palabra, que es espíritu y vida. Ese endemoniado que estaba en los sepulcros, que gritaba y dando voces por todos lados, ahora encuentra el mejor lugar, que es a los pies del Maestro, sentado ahí con Él. ¿Y qué pasa con el pueblo? No lo puede entender. No puede entender que esté sentado y que esté vestido. Andaba como Dios lo trajo al mundo por todos lados, ahora está vestido. Bueno, menos mal, por lo menos, ¿no? algo, está vestido ahora. Qué casualidad que el hijo pródigo, cuando vuelve nuevamente el padre, al padre ¿qué hace? Lo viste, lo cubre. Qué casualidad que Adán y Eva son desnudados de esos abrigos de hoja y cubiertos con la piel de un animal inocente. Qué casualidad que cuando Él nos encuentra a nosotros, somos desnudados de todo nuestro pecado, de todo nuestro motivo caído, y somos cubiertos por la sangre de Jesucristo y por la vida de Él. El pueblo no entendía qué pasó. Encontró a una persona distinta, encontró a una persona nueva. Entonces vos decís, yo lo asociaba con Elías, ¿no? Porque vos decís, bueno, acá está ahora, ¿sabes qué? Todo lo gadareno, abrimos la iglesia, ¿no? No, ¿qué hizo? Andate. ¿Cómo? Te soluciono el problema. No tenés vestidito, no anda ahí desprolijo por todos lados. Calladito, no grita más. No está perturbando a todo el mundo. Está, dice la palabra de Dios, en su sano juicio. Está cabal ahora. ¿Y me pedís que me vaya? Qué irónico, ¿no? Pero cuidado, iglesia, porque esto ocurre en nuestras vidas también. Cuando el Espíritu Santo quiere venir a traer a tu vida y a mi vida un orden de libertad, un orden de liberación, a veces nos quejábamos tanto del problema y la realidad es que no estamos dispuestos a alargar el problema. No estamos dispuestos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. No estamos dispuestos al orden nuevo que Él quiere traer sobre nuestras vidas, entonces le decimos andate. Pero ¿cómo? ¿Le decimos literalmente andate? No. Empezamos a cerrar nuestras puertas. Empezamos a buscar otra salida a la ciudad. Algo que sea más compatible con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta. Porque lo que Él trae no me gusta mucho. Pero es tu libertad, pero es tu sanidad, pero es todo lo que vos buscás, sí, pero vamos a esperar un poquito. Vamos a buscar, capaz que no es tan así, capaz que andate. Qué distinto, ¿no? Con el pueblo samaritano, que cuando la escuchan a la mujer, en vez de decirle a Jesús andate, lo retienen. Quédate con nosotros, no te vayas. Y no lo dejaban ir. Y ahora no creemos por lo que habló ella. No hay tampoco mucha diferencia con la mujer samaritana y este joven. Quédate con nosotros. Iglesia, el Espíritu Santo va a venir a tu vida, no para traerte sensaciones placenteras. No va a venir a tu vida para resolverte problemas y que vos sigas igual. No es para decir, bueno, ahora no grita tanto como antes, está un poquito más tranquilo, me voy, qué lindas cosas hizo ese... No. Viene a traer un orden nuevo. Porque, ¿sabes una cosa? Ese endemoniado
Gadareno no era ni más ni menos que la expresión de todo un pueblo que estaba sumergido en el pecado. Era la expresión máxima, pero no era muy diferente a todo el resto del pueblo. ¿Cuántas veces creemos que el problema es otro? Quienes la querían apedrear a esa mujer. Esta mujer de mal vivir hay que apedrearla. ¿Cuántos de esos se habían acostado con esa mujer? Bueno, el que está libre de pecado arroje la primera piedra. No. Esa mujer no solamente se convierte en un discípulo, sino que aquellos que lo acusaban son los que terminan crucificando al Señor. ¿Cuántas veces, no es cierto, esas cosas escondidas, ocultas, que la frenamos al Señor y le decimos, no, para un poquito, andate, no vengas con esto? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios viene para que lo frío se caliente, para que la hojarasca se queme, para que el oro brille, para que el pueblo sea sanado, renovado, restaurado, no para traer sensaciones espectaculares que estimulen la carne, no para renovar el espíritu. El Espíritu Santo viene a traer un nuevo orden a la vida de cada uno de nosotros, pero no todos lo van a querer agarrar, aunque muchos lo pidan. Señor, ayúdame. Bueno, no, andate. Pero los samaritanos no lo dejaron ir. Lo retuvieron ahí toda la noche. Se quedó con ellos. Finalmente nos quedamos con la reacción del gadareno. Se sienta a los pies de Jesús porque lo quiere escuchar. Y no basta con quererlo escuchar solamente. ¿Qué le pide este joven? Le quiero seguir. Y no basta con quererlo seguir. Jesús le dice, no, quédate acá y contá las maravillas que yo he hecho en tu vida. ¿Por qué se tenía que quedar a él? Probablemente su familia había sido descuidada todos los años que él estuvo endemoniado. Había perdido mucho en el camino y era necesario restaurar todo eso. Él estaba tan lleno, tan completo, me olvido de todo. No, pará, porque Jesús, a uno le parece a veces, ¿no es cierto?, que seguir a Jesús es olvidarse de todo el resto, es un tiro al aire, ¿no es cierto? Nos seguimos a Él y descuidamos las cosas. No, ese no es mi Dios. Mi Dios es un Dios de orden. Si mi Dios te dice, renuncia a esto, Él te lo devuelve multiplicado. Él no descuida absolutamente nada. Él tiene cuidado de cada una de mis cosas. Pero a veces nosotros no creemos de esa manera. Y si no es el momento y no es el tiempo, cuidado, las evasiones religiosas no sirven. Muchos se quieren escapar de las responsabilidades en las cuales el Señor los quiere formar, por las cosas agradables, el llamado, esto. ¿Sabés qué te va a preparar para el llamado? Lo que le está diciendo a Él. Andá a los tuyos, restaurá tu casa, restaurá tu hogar, mostrarles que no eras un monstruo, mostrarles que estabas con un problema, pero que ahora yo soy vida en vos. Levantá a tu hijo, levantá a tu familia, levantá a tu esposa, contale a tus vecinos cuán grandes cosas hice, contale al pueblo cuán grandes cosas hice con vos. Y el que era el problema, ahora es la solución para el pueblo. ¿Cuántas veces vos y yo fuimos el problema? Yo era un problema para mis padres. Pero luego el Señor vino a mi vida, me tocó. Y el problema pasó a ser una solución. Pero ¿sabes qué pasó en un momento con mis padres? Algo parecido a lo del pueblo. Bueno, pero no tiene que ser tan así tampoco. Tenés que ir un poquito a bailar, tenés que decir algunas malas palabras, tenés que... ¿Para qué? ¿Cuántas veces chicos se convierten? Y los padres contentos, qué lindo, mi hijo salió de esto, salió del otro. Pero no le gusta ir a bailar, ahora, pero no va a bailar, será tan bueno esto. Y después terminan en contra de aquello que le hizo bien. ¡Qué locura! ¿Quién está loco? ¿Quién está endemoniado? ¿Quién? Si las cosas pasan en mis ojos,
pasan adelante mío. ¿Le digo que se vaya? ¿Cuántos vimos los milagros de Dios en nuestra vida? Y cuando viene el Espíritu Santo a tratar, andate. Por eso a veces no hay resultados, iglesia. Porque no vivimos la realidad como la tenemos que vivir. Porque no decidimos en el momento de decidir como corresponde. Pero sí le exigimos a Él grandes cosas. Dios no trabaja de esa manera. Los engañadores trabajan de esa forma. Los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas iglesias trabajan de esa manera. Pero el Espíritu Santo no. El problema vino a ser la solución. El joven endemoniado no era ni más ni menos que la expresión de todo un pueblo que estaba en pecado. Pero ese que era el máximo exponente del mal, ahora se convierte en el exponente del bien. Y ahora su trabajo, ¿qué es? Contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho en su vida. Hoy estamos en tiempos en donde el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo te está despertando y te vino a buscar, te viene a buscar, y da gracias a Dios que todavía lo estás escuchando, porque quiere decir que todavía hay esperanza. No importa qué hiciste, te viene a buscar. Te restaura. Te saca de ese estado en el que vos no tenés control de vos mismo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué repito lo mismo? ¿Por qué hago lo que no quiero? Porque no sos libre. Por más que creas que sos libre, no sos libre. Sos esclavo del pecado. Pero si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces cuando decido por Él, soy libre. Aunque quiero hacer lo otro, pero tengo la libertad para decidir por Él, nadie maneja mi vida. Soy libre, no la maneja nadie. No voy a la iglesia, soy libre. No lo sigo a Dios, soy libre. Eso es mentira. Pero cuando después de esa lucha rindo mi voluntad a Él, porque finalmente es eso, Él libera tu voluntad para que lo puedas seguir a Él. Una voluntad cautiva es la antesala a una posesión. Una voluntad libre es la antesala a la renovación espiritual y de la imagen de Cristo. Eso es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Esto es una realidad espiritual, que no solamente fue realidad en ese tiempo, es realidad en nuestros días también. Es tiempo, iglesia, que te despiertes. Es tiempo, iglesia, que abramos nuestros sentidos espirituales. Es tiempo que busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Entendamos que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Es tiempo de no resistir al Espíritu Santo de Dios. Hoy Él te viene a buscar. Y hoy nuevamente está golpeando tu corazón para poder entrar. También los que se fueron vienen a reclamar esos lugares. Pero vos tenés la llave. Fuimos llamados a libertad y no a esclavitud. Ahora, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy en libertad? ¿Le estoy diciendo a Él que se vaya porque no me gusta lo que está trayendo sobre mi vida? ¿No me gusta la manera en la que quiere tratar conmigo? ¿Estoy diciendo como el pueblo que se vaya? ¿O realmente lo estoy escuchando? Anhelo seguirlo con todo mi ser y cuento las grandes maravillas que Él está haciendo, ha hecho y va a hacer en mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.